Listo. ¿Listo? Está grabando. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra primera clase y vamos a ver observaciones de exoplanetas y de discos protoplanetarios. ¿Por qué queremos saber qué nos dicen las observaciones? Porque es nuestro objeto de estudio, o sea, gracias a lo que se observa es lo que la teoría va a intentar explicar. Una pequeñísima introducción sobre la historia de los exoplanetas. Capaz que ya lo saben, los que descubrieron el primer exoplaneta fueron Michel Mayor y Pierre Queloz, el primer exoplaneta orbitando una estrella de secuencia principal. Y bueno, muy recientemente, lo deben haber escuchado, les dieron el premio Nobel por este descubrimiento, porque revolucionó nuestra visión sobre el universo, el lugar que ocupamos en él. Ellos descubrieron en el año 95 este planeta de masa, un planeta tipo Júpiter, masa parecida a Júpiter, alrededor de una estrella tipo solar. Y fue realmente una cosa extrañísima en ese momento. Ellos de hecho demoraron bastantes meses en anunciar el descubrimiento, porque dudaron si era realmente el planeta lo que estaban viendo, lo que estaban influyendo, que estaba allí. Porque es un planeta de masa de Júpiter que está con un periodo, está muy cerquita de la estrella central, un periodo de 4 días nada más. Y era una cosa que nunca se había visto en nuestro sistema solar. Como saben, Júpiter está muchísimo más lejos, 5 unidades astronómicas del Sol. Desde ese entonces, esta es una gráfica que muestra todos los exoplanetas que se han ido descubriendo. Es una gráfica acumulativa y los colores muestran los distintos métodos. Entonces, bueno, ven aquí que acá es el primero y vamos a ver ahora algunas de estas técnicas. El rojo es velocidades radiales, radial velocities. Fue el método por el cual se descubrió ese primer exoplaneta de Mayor y Queloz. Y después se empezaron a descubrir muchísimos más exoplanetas a través del método de tránsitos, que también lo vamos a ver. ¿Y por qué una cantidad tan grande? Porque la misión que aportó ese número enorme de planetas descubiertos por tránsito fue Kepler. Y estos saltos aquí fueron cuando Kepler liberó los datos de lo que se había descubierto aquí y aquí. O sea que hoy en día tenemos más o menos 4.000 exoplanetas descubiertos. O sea que empieza a ser un número grande, a pesar de que siempre estamos observando estrellas en la vecindad solar por un problema de lo difícil que es detectar esas zonas tan chiquititas. Bueno, métodos. Vamos a ir a velocidades radiales. Un videito para ilustrar las velocidades radiales. La idea es que tenemos una estrella y un planeta, entonces están orbitando alrededor del centro de masa. Entonces, justamente a la gravedad mutua que sienten, la estrella tiene un movimiento en torno al centro de masa. Y es ese movimiento de la estrella lo que se puede detectar con espectrometría. Lo que se observa en el espectro de la estrella es ese corrimiento que se veía, este corrimiento de las líneas, ¿sí? Por efecto Doppler. Entonces, por ese corrimiento se puede trazar lo que se llama la curva de velocidad radial. Gracias a medir el efecto Doppler, puedo medir cuál es la velocidad radial. La velocidad radial es la velocidad con la cual la estrella se está alejando y acercando al observador. Podemos ver un poquito para que vean la dependencia de esta fórmula. Una cuentita simple. Porque aquí hay una inclinación, vamos a ver cuál es esta inclinación. Entonces, si nos imaginamos que tenemos el plano orbital, ¿sí? Aquí está la estrella y el planeta, y este plano tiene una inclinación. La inclinación, en esta dirección está el observador. La inclinación se mide desde la perpendicular al plano orbital a el observador. Es esta inclinación que aparece allí. Y entonces, en realidad, como uno ve la velocidad en la dirección del observador, esa que le llamamos velocidad radial,
esto está siempre proyectado en la dirección del observador. Entonces aparece una componente que es seno de este ángulo, que es coseno de este ángulo, o sea que es seno de la inclinación. ¿Esto es formación planetaria? Sí. ¿Sí? Pasa. No sé si se ve mucho por el dibujito, pero solo que sepan que esa inclinación es la normal del plano. Si este es el plano orbital, el ángulo ese es del observador a la normal. O sea que aparece ese factor que no se determina en realidad la masa, por eso se habla de que se determina una masa mínima, porque lo que uno puede obtener es multiplicado por el seno de I. Entonces veamos un poquitito esa dependencia, cómo se obtiene. Si tenemos órbitas circulares, el planeta se mueve con una velocidad que le llamamos kepleriana, este es un caso kepleriano. La velocidad va a ser, esto estaba por el problema de los cuerpos, es simplemente la velocidad circular, ¿sí? O sea, seguramente se acuerdan de física 1 que la fuerza gravitatoria es la fuerza gravitatoria y esto es igual masa por velocidad centrípeta sobre radio. Entonces acá se infiere que la velocidad circular al cuadrado es g por la masa de la estrella sobre r. ¿Sí? M mayúscula es la masa de la estrella. Esto lo vamos a usar todo el tiempo en el curso, así que está bueno saber que esa es la velocidad kepleriana, es la velocidad de la órbita circular. Si miramos la conservación en este videito que mostré recién, tenemos a la estrella y al planeta orbitando en torno al centro de masa. Entonces, por conservación de vuelta angular, vamos a tener que la masa de la estrella por la velocidad de la estrella es igual a la masa del planeta por la velocidad kepleriana, la velocidad del planeta. O sea que decimos que el sistema nosotros lo observamos con inclinación y de acá podemos inferir que la velocidad de la estrella es simplemente masa del planeta, velocidad del planeta sobre la masa de la estrella. Y nosotros lo que observamos es esta curva acá, esta curva de velocidad radial, que es la velocidad radial, o sea, la velocidad de la estrella por el seno de la inclinación. Y simplemente si ponemos lo que obtuvimos para la velocidad de la estrella, nos da la masa del planeta sobre la masa de la estrella por la velocidad kepleriana. G m estrella sobre A por el seno de la inclinación, porque esto es lo que observamos por decir, esto es el seno de la inclinación. Y eso es para que vean la dependencia con la masa, ¿ven? La fórmula es más complicada porque tiene en cuenta que en realidad las órbitas tienen cierta excentricidad, pero esto es bueno para ver una dependencia en el caso simple de órbitas circulares. Y aquí ya podemos ver, la señal va a aumentar con la masa del planeta. O sea que tiene sentido que el primer exoplaneta que se descubrió fuera tan masivo como Júpiter. Va a ser muchísimo más difícil detectar una Tierra. De hecho, aquí está escrito, el movimiento del Sol debido a Júpiter es 12,5 metros por segundo y debido a la Tierra es 8 centímetros por segundo. ¿Sí? Hay dos órdenes de magnitud más pequeños. La otra dependencia que podemos ver es con la distancia. Cuanto más cerquita, cuanto más chiquito sea ese mi eje, cuanto más cerca esté el planeta de la estrella, más fuerte va a ser la señal. Y por eso el primer exoplaneta detectado fue uno que tenía un periodo de 4 días, ¿sí? Porque una masa grande del planeta y una distancia corta del planeta hace que se maximice esta señal de la velocidad radial. Por supuesto, además al tener esta curva, como es un movimiento periódico, se puede determinar el periodo. Gracias a esto, análisis más completo con la excentricidad, se puede determinar la masa mínima.
y también se puede determinar la excentricidad. Bien, o sea que con velocidades radiales tenemos la masa del planeta. Esto es planetas descubiertos hasta el año pasado por velocidades radiales. Y ven que hay un montón, o sea, esto es semieje y masa se van a eliminar juntos. Esta zona acá, o sea, son planetas que están muy cerca de la estrella, tienen un semieje menor a 0.1 unidades astronómicas. El del primer planeta descubierto estaba en 0.05, o sea que está por aquí, y está con uno de estos. A estos se les llama Júpiter calientes, porque tienen masa de Júpiter y están muy cerquita, a menos de 0.01 unidades astronómicas de la estrella. El color aquí son si tienen más de un planeta descubierto en el sistema, esos planetas. Bien, hasta ahora de velocidades radiales, ¿alguna pregunta? ¿No? Hay un tema con la masa mínima, no tengo por acá. Porque uno dice, bueno, si solo se pone la masa mínima, pero no se puede conocer la masa real del planeta. En muchos casos sí se puede determinar por otros métodos, pero para hacer estudios estadísticos se puede usar el promedio de esta cantidad de centro de inclinación, que es un factor de 0,78 es pi sobre 4, o sea que no es un factor tan grande. O sea, para cosas estadísticas, la masa mínima es parecida a la masa real. Y bueno, para sistemas individuales muchas veces se levanta la degeneración esa con otros métodos. Vamos al segundo método, que es de tránsitos, y es muy importante porque Kepler, la misión Kepler, lo que descubrió cientos, miles de exoplanetas a través de este método de tránsitos. Como que consiste el método de tránsitos, es un eclipse. Entonces la idea es que el planeta pasa frente al disco estelar, que obviamente no se ve así, por las estrellas, porque si no estamos en nuestro sistema solar no vamos a ver las estrellas, se ve solo como un punto, pero lo que se puede medir es esta caída del brillo. Esa caída del brillo es proporcional al radio del planeta. Explicamos un poquito de eso para que sea más intuitivo. ¿Si escribo acá está bien? Sí. O sea, si cuando tenemos a la estrella y el planeta que todavía no pasó por el frente de la estrella, el flujo ese inicial va a ser proporcional al radio estelar, va a ser proporcional al área, o sea, los fotones que me llegan es proporcional al área estelar. Cuando pase por enfrente, el flujo ese que observo va a ser de vuelta proporcional al área, o sea que va a ser la diferencia de radios. ¿Sí? O sea que si yo quiero ver cuánto es ese numerito F, que es la caída de brillo, esto menos esto, sobre F0, va a ser simplemente el radio del planeta sobre el radio de la estrella al cuadrado. ¿Sí? Delta F. O sea que con este método podemos, si conocemos el radio de la estrella, podemos inferir el radio del planeta que está transitando. Este F, esta caída de brillo en relación al brillo estándar de la estrella, es de 0,01 cuando Júpiter pasa frente al Sol, cuando un planeta como Júpiter pasa frente al Sol, y es de 10 a la menos 4 cuando un planeta como la Tierra o Venus pasa frente al Sol. O sea que aquí de vuelta vemos que cuánto más difícil va a ser detectar planetas chiquitos, porque la detección de la caída de brillo va a ser mucho más difícil de lograr.
Se necesita seguimiento para confirmar los planetas, porque como dije recién, este método nos da el radio del planeta, pero para poder decir que algo es un planeta necesitamos la masa. Así que de alguna manera hay que poder acotar la masa de ese objeto. A veces se hace con TTVs, que es Time Transit Variation, ahora lo puedo explicar un poquito más. Es cuando hay más otros planetas en el sistema, entonces por dinámica se puede acotar la masa. Desde la Tierra esto es importante también, porque ¿por qué hay que ir al espacio? ¿Por qué Kepler, el telescopio de Kepler, tuvo que salir al espacio? Desde la Tierra se obtiene una precisión de f10 a la menos 3. Entonces, si queremos observar cosas chiquitas, realmente desde la Tierra no se puede, hay que ir al espacio. El método de tránsitos permite otra cosa muy interesante que se está haciendo cada vez más, y es como la esperanza de algún día poder detectar vida, señales que puedan relacionarse con moléculas de la vida, agua, metano, oxígeno. Que es tránsito con resolución espectral de la estrella. Entonces, la idea es que si cuando la estrella está transitando la observamos en distintas bandas, si el planeta tiene una atmósfera, esa atmósfera, esas moléculas de esa atmósfera van a absorber a determinada longitud de onda más que en otra longitud de onda. O sea que eso va a hacer que al eliminarlo en distintas bandas, el planeta se ve de distinto tamaño. Y gracias a eso se puede tener una idea de qué moléculas están presentes en esa atmósfera. ¿Sí? Este es un ejemplo se llama Transmission Spectroscopy. Es un ejemplo de no puse el planeta, pero es WASP-19b, me parece. Y fue el primer caso donde se pudo detectar óxido de titanio, y también hay partes de la absorción vinculadas al agua, o sea que se puede llegar a tener una idea de la composición. Son mediciones muy, muy difíciles, o sea, si ya el tránsito es difícil, si hay que dividir en distintas bandas y hacer espectroscopía. Por ahora se ha hecho sobre todo con planetas como los Hot Júpiter, los planetas grandes, y hasta Neptunos, pero bueno, planetas de masa más baja es... ¿Distancias? Es difícil. Distancias. Para Transmission Spectroscopy tienen que ser, están muy cerca del rango de los calientes, lo que dije al principio, fracción de unidades astronómicas. No tengo claro el límite actual Pero superior. ¿la distancia a la estrella, de aquí a...? De aquí a la estrella. Todas estas están en la vecindad solar, o sea, cientos de parsec. No, más lejos, muy, muy tenue. Decenas de cientos de parsec. ¿Alguna pregunta de tránsitos? ¿No? Vamos a hacer rápido. Está el método de imagen directa, que en realidad uno pensaría tal, lo más lógico sería tratar de observar y ver el planeta en sí, pero esto sí que es realmente súper difícil de lograr, porque está el brillo de la estrella, hay que tapar con un cronógrafo la estrella, pero hay que mirar en el infrarrojo, porque los planetas por su temperatura van a emitir más en el infrarrojo. Pero es una emisión es la luz que refleja en la estrella, ¿no? Es algo muy tenue, muy difícil de hacer. Así que se han descubierto algunos, pero en general planetas grandes, jóvenes, porque cuando todavía no se enfriaron lo suficiente, emiten más en el infrarrojo. Y sí, hay que tener esta resolución que es muy pequeñísima, décimas de segundo de arco. La ventaja de este método es que permite la caracterización física, la temperatura, el logaritmo de la gravedad. Se puede llegar a tener una idea de la composición química haciendo con espectros. Es detección directa, o sea que no hay otras cosas que puedan estar causando el efecto, como puede ser en tránsito, puede ser que haya algo en la estrella, que esté manchas estelares, por ejemplo, que se confundan con la detección de un planeta. Pero las ventajas es que, como ya decía, es muy difícil, es solo posible con planetas jóvenes y masivos, requiere un contraste enorme, la separación angular proyectada es chiquitita, y mide la luminosidad intrínseca, no se puede inferir la masa, lo que uno tiene idea es el brillo de lo que está detectando. Entonces hay que ir a una relación de masa y luminosidad para poder determinar la masa del objeto.
y es bastante incierta. Bueno, hay otras técnicas, pero no vamos a profundizar en ellas, pero solo para que las sepan, los que ya las conocen. Astrometría, que también la idea de astrometría está hace muchísimo, pero en realidad prácticamente no se han detectado todavía planetas por el método astrométrico. Este planeta Beta Pictoris, que estaba acá, se pudo determinar la masa por astrometría, pero ya había sido descubierto por imagen directa. Y con Gaia hay cierta esperanza de que con las medidas bien precisas que va a arrojar Gaia se pueden descubrir planetas con método astrométrico. La astrometría es simplemente mirar el cambio en la posición. O sea, las estrellas, como saben, tienen su movimiento propio. Y si además tiene un compañero planetario, va a ser un pequeño... va a ser unas vueltitas que si uno logra medir por paralaje esa distancia, podría llegar a inferir la masa del compañero planetario de la estrella. Una pregunta, ¿eso no está también medio imagen directa? Si la gracia es seguirlo, no lo estás observando directamente. Sí, pero la astrometría, o sea, por eso Beta Pictoris se pudo determinar la astrometría, ya estaba descubierto por imagen directa, pero la astrometría en general requiere mucha más precisión. Por poder, como les mostré antes, la resolución era bien pequeñita en imagen directa, entonces poder ver variaciones ahí es todavía más difícil. Había leído, no lo anoté, pero que para poder... ¿Cómo era? Que la resolución que precisas es más o menos es poder observar una pelota de golf a la distancia de la Luna para poder hacer astrometría. Son micras de arco, ya no son segundos de arco, décimas de arco, son micras de arco. También está microlensing, microlentes gravitatorias, capaz que lo conocen. La idea es que cuando hay una fuente estelar, hay una estrella, y hay una estrella que tiene un planeta que pasa por enfrente en la línea del observador y la estrella fuente del fondo. Y por el efecto de lentes gravitatorias se magnifica el brillo de la estrella fuente, se pueden hasta distorsionar esas imágenes. Y en esa distorsión que se ve, en esa amplificación del brillo, si se detecta como esta puntita acá, es porque tiene un compañero planetario, la estrella que está pasando enfrente de la estrella fuente, la estrella lente. Y ese método permite también tener una idea de la masa del planeta. Y lo bueno de ese método es que permite detectar planetas que están... El tránsito y velocidades radiales, como vimos, favorecía la detección de cosas que están muy cerquita de la estrella. En este no, en este es más preferible que el planeta puede estar a cualquier distancia, pero lo óptimo son alrededor de decenas de unidades astronómicas. Y el Transit Timing Variation es este TB que mencioné antes. Es el método de tránsitos, o sea, del eclipse que vimos con la caída del brillo. Pero lo que pasa ahí es que el periodo no se va moviendo. Entonces eso permite inferir que en realidad hay otro objeto que primero no se había detectado por tránsitos, que es el que está causando que varíe el periodo del planeta que sí se descubrió. Y ahí se puede agotar más o menos las masas de los planetas en el sistema. Bueno, un resumen de los exoplanetas descubiertos por los distintos métodos. Por velocidades radiales tenemos ese número, 700 y pico de planetas. 131 tienen más de un planeta, o sea, el 24% de esos sistemas tienen compañeros, tienen más de un planeta en el sistema. Por tránsito son la mayoría, gracias a Kepler, 2747. Estos números son de hace un año más o menos, o sea que puede haber unas pequeñas variaciones, pero a grandes rasgos es lo que nos han arrojado los distintos métodos. Por microlentes, 62 planetas, por imagen directa, 88, por DTV, 7 y otros métodos, algunos 40 más o menos. O sea que tenemos estos planetas más candidatos, este número. ¿Se acuerdan que al principio dijeron 4.000? Con objetos que todavía no han sido del todo confirmados serían 5.000 y pico, más los 8 del sistema solar. Esos son todos los planetas que conocemos hasta ahora.
Entonces está bueno que veamos qué aprendimos sobre estos 4.000 y pico de exoplanetas que conocemos, que hemos descubierto. Porque eso es lo que tienen que ser capaces de explicar los modelos de formación. Distribución de masas. Primero miremos a los planetas muy masivos. Esta gráfica muestra la frecuencia, la cantidad más o menos de planetas en función de la masa del compañero estelar. Está en masas solares. Este puntito acá, acá hay un desierto. O sea, la cantidad de planetas gigantes decae hasta más o menos 25 masas de Júpiter y empieza a crecer de vuelta a 45 masas de Júpiter. Entonces, esto se ha usado para... Esto lo que da la idea es que probablemente estos objetos se formaron por distintos mecanismos. Los que sean menos masivos, la idea es que son planetas, se formaron en un disco alrededor de la estrella. Y estas son estrellas de baja masa, por eso el comportamiento es distinto. Ahora, algo en general se toma como definición de planeta que tenga menos de 13 masas de Júpiter. Eso tiene que ver con la quema del deuterio. Más o menos a esa masa, físicamente, el núcleo empieza a quemar deuterio. Pero en verdad, observacionalmente, no hay nada especial que pase a 13 masas de Júpiter. Estamos en unos ojos. Está al final de esta cola que se asocia con planetas, pero no es que sea exactamente 13, o sea, no es que si se encuentra un exoplaneta que tiene 20 masas de Júpiter, vamos a decir eso es una enana marrón, porque es probable que se haya formado también como un planeta. O sea, la distinción debería venir dada por el proceso de formación, pero obviamente cuando observamos eso no se puede saber, ¿no? Entonces, bueno, van a haber distintos catálogos, usan distintas masas superiores para decir, observamos planetas y consideramos que un planeta es hasta esto, hasta 13, hasta 20, hasta 40. No sé. Nada, eso sobre las masas, las enanas marrones. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, esto sería la cantidad de planetas descubiertos por velocidades radiales. Sí, estos son de los primeros trabajos. Estos en el 2005. En 2005 el grupo Marcy confirmó, muy poquito después de que se descubrió el primer exoplaneta, ellos confirmaron que realmente era un planeta, el Pegasus 51b de Mayer y Kellogg. Y más tarde publicaron este catálogo, y donde se ve la cantidad de planetas en función de la masa. Y eran todos del orden de masa de Júpiter. Acuérdense que después de los primeros 10 años que se descubrió un exoplaneta, sobre todo se habían descubierto planetas muy masivos. Después los instrumentos se fueron refinando y ha sido posible detectar planetas de más baja masa. Este es su resultado de este survey de HARPS. Y lo que se ve es que hay planetas, los planetas gigantes tienen un pico cerca de una masa de Júpiter, y aparentemente hay una población de planetas de más baja masa. Recuerden que esto es lo que se observa y está limitado por los sesgos observacionales. Esto no quiere decir que en el universo haya más planetas gigantes, ahora lo vamos a ver. Después de que se pueda observar mucho, se puede hacer correcciones por esos sesgos observacionales, y ahí la cosa cambia, que es lo que vemos aquí. Esta es el histograma con la masa de los planetas, la masa mínima, detectado por velocidades radiales. Esto es lo que se observa y esto es lo que se corrige por los sesgos observacionales. Entonces ven, por ejemplo, que planetas de baja masa, que por lo que uno observa son pocos, es un problema de detección, cuando se corrige se ve que son la mayoría. Debería haber muchos más planetas de baja masa que hay masa alta. Se nota que hay una distribución bimodal, o más o menos bimodal. Hay una fuerte caída de ocurrencia aquí, alrededor de 30, 40 masas terrestres. Y eso es algo muy importante que los modelos de formación tendrían que poder explicar. ¿Por qué de golpe tenemos mucho menos planetas con masas mayores a 30, 40 masas terrestres? Bueno, ya dije, hay un pico en los planetas de baja masa.
Hay un aumento aquí aparente a 10, después caída. Eso por este método. Y más del 50% de las estrellas tienen un planeta con masa menor a 30 masas terrestres y periodo menor a 100 días. La frecuencia es probablemente más alta para planetas de menor masa. Este símbolo no lo dije, pero esto es masas terrestres, en Earth. También se puede, lo van a ver con el símbolo de la Tierra. Masas terrestres. Después, sobre los periodos. La distribución de periodos tiene distintas componentes, como esta gráfica muestra para distintos rangos de masas cuáles serían los periodos observados. Los planetas más chicos están más cerca, pero eso es por el problema de la detección. Parece haber una acumulación de periodos alrededor de 3 días. Aquí. Y bueno, eso no está bien explicado, no se sabe si es que los planetas, vamos a ver más tarde que los planetas migran, cuando se están formando, si hay algo especial a esa distancia de la estrella que los haga detenerse de ahí. De todas formas, cuando se corrige por los sesgos observacionales, no es tan marcado ese pico. Hay un pequeño cambio en el comportamiento, pero no es algo muy prominente. Hay menos planetas entre 10 y 100 días. Y después, para periodos más largos, la cantidad de planetas aumenta. Son planetas tipo Júpiter en esta gráfica, ¿sí? Masas mayores a 50 masas terrestres. Y ahí, sí, alrededor de una unidad astronómica hay como una acumulación de planetas. La frecuencia aumenta cuando nos vamos a mayores periodos. ¿Preguntas hasta ahora? Bueno, el efecto de la metalicidad estelar es interesante de ver. Seguramente saben, esta es la definición de la metalicidad de la estrella. Si no lo saben, díganme. La densidad, lo que se mide en realidad son la abundancia de hierro en la atmósfera estelar. Y está definido en relación al Sol. Esto es el número de átomos de hierro en relación al número de átomos de hidrógeno, entonces de la estrella menos el Sol, o sea que la metalicidad del Sol es 0, ¿sí? Por definición. Las metalicidades mayores que 0 son estrellas que tienen una metalicidad más grande. Por ejemplo, si la metalicidad es 0,5 significa que tiene, usando esta expresión pueden ver que significa que tiene 3 veces más hierro que el Sol. Ese contenido de hierro, esta definición que se llama metalicidad, se usa como proxy. ¿Cómo se dice proxy? Indicador. Como indicador de la cantidad de elementos pesados en general de la estrella. Y nada, esta gráfica solo está mostrando la distribución de metalicidades de estrellas en la vecindad solar. Esta es la observada. Y es más o menos una gaussiana con un pico en la metalicidad solar. O sea que el Sol tiene una metalicidad media comparada con su vecindad. Entonces, ¿por qué nos interesa esto de la metalicidad? Porque podemos analizar si hay más o menos planetas en estrellas más o menos metálicas. La idea es que para formar planetas se necesitan muchos de estos elementos pesados, estos metales. Entonces uno pensaría, si hay más, voy a poder formar más planetas o planetas más masivos, ¿sí? ¿Y qué se observa? Lo rojo muestra estrellas que tienen al menos un planeta gigante orbitando a su alrededor, y esto es la metalicidad de la estrella. Y ven que efectivamente, en cuanto a los planetas gigantes, hay la frecuencia, hay más planetas gigantes alrededor de estrellas más metálicas que estrellas con poca metalicidad. En casos de metalicidad muy baja, no se encuentran planetas gigantes orbitando alrededor de esas estrellas. Entonces, esto nos dice algo sobre la formación. Y esos planetas gigantes son gaseosos, ¿no? Son gaseosos, sí, ¿no? Y la teoría nos dice que son gaseosos, que tienen que ser gaseosos. Cuando tienen masa Júpiter... ¿Y son gaseosos metálicos? O sea,
tienen cierta cantidad de elementos pesados. Júpiter, por ejemplo, tiene una metalicidad más grande que el Sol, ¿sí? Júpiter tiene, ahora con los datos de Juno, tiene entre 25 y 45 masas terrestres de elementos pesados, Júpiter. Y hay planetas gigantes que tienen mucho más, hay algunos que se piensa que tienen 100 masas terrestres, pero igual tienen en un total de 1000 masas terrestres, capaz que tienen 50 masas terrestres de elementos pesados. La teoría tiene que poder explicar esas cosas. ¿Sí? No sé si... O sea, pero están en forma gaseosa, también luego están concentrados en el núcleo o algo así. Es una buena pregunta y no se sabe bien. La teoría, vamos a ver que se piensa siempre primero en la construcción de un núcleo y después en que se va acretando gas alrededor. Pero incluso si fuera así, por evolución, las cosas se pueden mezclar. Obviamente las temperaturas y presiones ahí en esa interfase son altísimas. O sea que la materia está en unos estados extrañísimos para nosotros. No hay que sean sólido y gas. Hay mucho plasma, está todo ionizado. El hidrógeno puede estar en un estado metálico y entonces mezclarse más con otros elementos pesados. Pero es un motivo de estudio a día de hoy, o sea, teórico, porque no es muy fácil determinar cuán mezclado y hasta qué altura del planeta están mezclados los elementos pesados con el hidrógeno. ¿En qué estamos? Bueno, este resultado de que la cantidad de que hay planetas gigantes alrededor de estrellas más metálicas es algo fundamental para los modelos de formación, es algo que tenemos que poder explicar. Podría ser que discos más metálicos forman más planetesimales, que son como asteroides y cometas, que se supone que son los ladrillos con los que se construyen los planetas. Si hay más de esos ladrillos, entonces puedo formar planetas más grandes. O puede ser que los núcleos de los planetas crecen más rápido si hay más sólidos disponibles. Sí, puede ser. ¿No quedó muy claro sobre la metalicidad? Lo van a entender más cuando veamos bien la teoría, porque cuando conozcan más la teoría de formación van a entender por qué tiene sentido esto de que a mayor metalicidad estelar se formen cosas más grandes. ¿Qué pasa con planetas menos masivos? ¿Qué pasa ahí con la correlación con la metalicidad? En rojo... Aquí en negro tenemos el resultado para los planetas gigantes. Planetas menores con masa menor a 30 masas terrestres está en rojo. ¿Cómo va con la metalicidad de su estrella central? ¿Sí? Ven ya aquí que para planetas de baja masa no es evidente esa correlación, ¿sí? Se forman planetas de baja masa tanto en estrellas metálicas como en estrellas poco metálicas. Así que no existe esa correlación para planetas de baja masa. Eso también es algo interesante para la formación. Y sí parece haber alguna correlación entre la metalicidad y la masa máxima de Neptuno. Esta es la masa del planeta que hay en estrellas con distinta metalicidad. Y bueno, se ve alrededor de estrellas más metálicas, los planetas de masas tipo Neptuno alcanzan masas más grandes. Pero quédense sobre todo con lo de que no hay para planetas de baja masa no existe la correlación con la metalicidad de estrella. Influencia de la masa de la estrella central. Acá hay algunas cosas que están en inglés, pero... ¿qué tenemos aquí? Así que tenemos la masa promedio que hay alrededor de estrellas de distinta masa. Acá estamos mirando estrellas de distinta masa y ver cuál es la masa típica de los planetas que están alrededor de esas estrellas. Y ahí hay una diferencia. Las estrellas más masivas parecen formar planetas más masivos también. La masa promedio del planeta aumenta con la masa de la estrella. Los planetas alrededor de estrellas más masivas son más masivos y también más frecuentes. Y esto hay
hay algún sesgo observacional porque no se observan demasiadas estrellas con baja metalicidad a través de velocidades radiales. Bueno, resumen de esto de velocidades, de lo que se aprendió sobre planetas detectados con velocidades radiales. Podemos hacer dos categorías de planetas, llamar planetas gigantes a todos los que tienen más de 50 masas terrestres. En esos casos se observa que la ocurrencia de esos planetas está fuertemente correlacionada con la metalicidad estelar, como ya dijimos. La frecuencia de esos planetas aumenta cuanto más lejos mueve la estrella, con el logaritmo del período. Parece haber una metalicidad mínima estelar de menos 0,5 para formar planetas gigantes. La tasa de ocurrencia, después de corregir por sesgos observacionales, parece ser en torno al 14%. O sea, no son tan abundantes esos planetas gigantes, por más que son los que más se descubrieron al principio por un tema de sesgo observacional. Esto no lo vimos, pero hay también una fuerte dispersión de excentricidades. Muchos de esos hot Jupiters, que los Júpiter calientes que están cerca de la estrella, tienen, no solo los hot, también los que están más lejos, puede haber valores muy altos de excentricidades. En cuanto a planetas de menor masa menor, en alrededor de 30 o 40 masas terrestres, el 50% de las estrellas tipo Sol tiene un planeta de este tipo orbitando a su alrededor. La preferencia por periodos orbitales es entre 40 y 80 días. No parece haber una correlación entre su ocurrencia y la metalicidad estelar. La metalicidad promedio de las estrellas que albergan planetas de este tipo es de menos 0,1, o sea que es incluso menor a la solar. Y muchos orbitan alrededor de estrellas con metalicidad incluso tan baja como menos 0,4. O sea que la metalicidad de estrella, como ya vimos, no es un problema para formar planetas de baja masa. Y las excentricidades también, no lo vimos, pero está resumido en este trabajo, Maiori y colaboradores del 2011, son excentricidades en general más bajas que las de los planetas gigantes. Hay un resultado nuevo interesante de microlentes gravitatorias, que son unas gráficas medio complicadas, pero salió a principio de año, muestran que esta es la distribución de planetas que han descubierto por microlentes gravitatorias. Y estos otros colores azules son modelos de formación. Y ven que hay muchos planetas de masas intermedias. Esto es masa del planeta dividido en la masa de la estrella. 10 a la menos 4 corresponde más o menos a 33 masas terrestres. O sea, le llamamos masas intermedias. Son algunas veces la masa de Neptuno, pero mucho menor que la masa de Júpiter, que es 318 masas terrestres. Y a diferencia de lo que vimos con velocidades radiales, con este método se están encontrando muchos de esos planetas más intermedias, y para la teoría es difícil reproducir eso, lo vamos a ver después, porque es difícil formar muchos planetas de esa masa. Así que eso es un problema abierto de investigación actual. Resultados de tránsitos. Esto muestra, el amarillo son todos los exoplanetas descubiertos por Kepler. Y como dijimos antes, cuando se observan tránsitos, lo que uno puede medir es el radio del planeta. Así que este diagrama, en vez de ser masa, distancia o período, es radio, período del planeta. Y este es el radio de la Tierra, el radio de Neptuno y el radio de Júpiter. Así que ven que Kepler pudo poblar con un montón de planetas que están entre el radio de la Tierra y el radio de Neptuno. Los otros colores son planetas descubiertos por velocidad radial, si no me equivoco. Planetas que ya están descubiertos. Aquí, para verlo más claro, el histograma de tamaños de los planetas descubiertos por Kepler. Aquí correspondería al tamaño de la Tierra y este correspondería al tamaño de Neptuno. Acá son planetas entre 3,1 y 5,1 radios terrestres. Neptuno tiene el radio terrestre de 4. Y eso fue una gran sorpresa, porque de golpe hay un montón de exoplanetas que tienen tamaños entre la Tierra y Neptuno. Esos planetas no tenemos ninguno en el sistema solar. O sea que es difícil a priori tener una idea certera de cuál es la composición de esos planetas.
Ni siquiera tenemos una idea muy clara de cuál es la composición de Neptuno. Sabemos que se le llama un gigante helado junto con Urano. Suponemos que tienen muchísimos hielos y que sabemos que tienen algo de hidrógeno y helio. Pero entonces es mucho más difícil imaginarse que están hechos estos que ni siquiera tenemos ningún ejemplar en nuestro sistema solar. Esto era lo descubierto crudo, sin hacer ninguna corrección. Si corregimos por el sesgo observacional, vemos que en realidad la frecuencia de planetas terrestres es la más alta. O sea, esto coincide bastante con los resultados que vimos de velocidades radiales. La cantidad de planetas aumenta cuanto más pequeño es. Habíamos visto aquel pico de velocidades radiales para planetas de baja masa. Y igualmente son súper abundantes planetas de hasta 3 radios terrestres. O sea que son super tierras y no se sabe si serán más parecidos a una composición más helada, como creemos que es la de Neptuno, o más rocosa, como la Tierra. Todo esto son cosas que se están estudiando al día de hoy. Conociendo masa y radio, podemos empezar a hacer estos gráficos, estos diagramas de masa radio de los planetas. Y, o sea, lo que nos da es podemos determinar la densidad media del planeta y del objeto si tenemos por velocidad radial tenemos la masa y por tránsito tenemos el radio. Y la densidad media nos puede dar una idea de qué tan gaseoso es el planeta o de qué tan rocoso, pero siempre hay degeneración igual, porque no puedo decir a ciencia cierta esto tiene 3 masas terrestres y una masa terrestre de gas, porque 3 masas terrestres de rocas y una de gas, porque si tiene agua, entonces la cantidad de una de la otra varía y puedo terminar dando un objeto con la misma densidad media. Pero igual ayudan a empezar a entender, a restringir un poco esa composición. Aquí se ven distintos exoplanetas y se ven curvas teóricas de composición. Esta, por ejemplo, la roja, corresponde al hierro puro. No debería haber nada más denso que algo hecho de hierro puro. Estas serían rocosas, se ponen silicatos, la Tierra está aquí. Tenemos también de agua pura, van a ser planetas más extendidos, la densidad del agua es menor que la de la roca. Aquí sí hay 10% de hidrógeno y helio en masa, 50% y hidrógeno y helio puro. ¿Sí? Y algo que llama la atención en este diagrama es que hay algunos Júpiter, hay algunos planetas gigantes que están por encima de la curva de hidrógeno y helio puro. O sea que tendría que ser algo más liviano que eso, que no se puede. Entonces, la idea, son estos planetas que están aquí en el recuadro amarillo. Se les llama planetas inflados. Y no está, también es algo de investigación actual, no está del todo entendido cuál es el mecanismo que está inflando a esos planetas. Ahí tiene que haber una fuente de extra energía que los está expandiendo, pero no está del todo claro. Hay distintas versiones, distintas explicaciones y no hay ninguna que se diga tiene que ser. Es que cerca de la estrella no es suficiente. No es suficiente. Porque si se hacen cálculos teniendo en cuenta el calor, se llama que se va evaporando el planeta y se expande la atmósfera, pero no es suficiente. ¿Qué más me quería decir esto? Sí, bueno, los rayos disminuyen, ya lo dije cuando vimos la imagen directa. El radio del planeta, cuando recién se forma, está muy caliente y extendido, pero después se va enfriando y se va contrayendo. O sea que el radio no es una cantidad fundamental que viene como salida de los modelos de formación, porque el radio del planeta sigue cambiando. La masa no, la masa es lo que formó el planeta en principio, si no hay, cuando se termina la acreción no hay más ganancia o pérdida de masa. Pero el radio sí, eso complica un poco las cosas, los modelos teóricos. Hay muchos hot Júpiter que están inflados, que fue lo que dije recién, y algo también que se ve en estas curvas teóricas es que los planetas con mayor proporción de elementos pesados son más chicos. Es más chico algo que está hecho de material de la Tierra, de silicatos y hierro, que algo que está hecho que tiene solo 50% de rocas y el 50% de hidrógeno. Está más compacto, más denso el material, entonces tiene radios más chicos. Y algunos planetas son compatibles con una cantidad enorme de elementos pesados.
Por ejemplo, este planeta que está aquí, en principio podría estar hecho con un 50% de material rugoso y 50% de hidrógeno y helio. Y eso es muchísimo y es algo desafiante para el modelo de formación. Y también se está investigando. Todo esto es activo, va cambiando en pocos años. Si vemos el diagrama de masa-radio para planetas de baja masa, o sea, acá se están mostrando solo planetas menores a 20 masas terrestres, podemos ver que hay una gran dispersión en el tamaño. O sea que eso ya nos está diciendo que hay una variabilidad bastante grande en cuanto a la composición de los planetas de baja masa. Los planetas de masa alta tienen radios más parecidos, pero en baja masa hay todo un rango de radios. Y estas curvas de vuelta son curvas teóricas, dependen un poco del modelo, de las suposiciones, de cómo están distribuidos los elementos pesados. Pero da vuelta, esta curva la bordó, es la composición terrestre, esto está más silicatos, y la azul es agua pura. Después son distintas curvas con porcentaje de hidrógeno helio en masa. Y lo que me importa es que vean acá, bueno, está marcado Urano y Neptuno, que ven que está por encima de la curva, Urano y Neptuno está por encima de la curva de agua pura. Quiere decir que se necesita cierto hidrógeno y helio para explicar el radio, un radio que es mayor al que daría una composición pura de agua. Y de hecho para Urano y Neptuno, con modelos de interior, se puede ver que la cantidad de hidrógeno y helio en masa varía entre 10 y 25%. Eso es lo que sabemos para Urano y Neptuno, en cuanto a cuánto hidrógeno y helio tienen. Es menos claro cuánta roca y hielo tiene. Entonces, claro, ahí lo que quería marcar es que, si bien se piensa que esos planetas son más rocosos porque están por debajo, tienen una densidad mayor que la densidad del agua pura, pero también puede ser que tengan un poco de agua y tengan un poco de hidrógeno y helio. O sea, que estén aquí no quiere decir que no tengan ningún hidrógeno y helio, ¿sí? El problema es degenerado. No sé si es claro eso, el problema que es degenerado con la composición. ¿Se entiende? Claro que a veces es un poco confuso cuando se muestran los resultados en un diagrama como este. Uno tiende a pensar, este planeta cayó exactamente en la composición de la Tierra, entonces es una Tierra. Pero esa composición está mal, porque yo lo único que sé es que tiene una determinada densidad media ese planeta. Pero en verdad este planeta, que tiene una densidad media igual a la Tierra, podría estar hecho, tener un montón de hierro y tener hidrógeno y helio. Y al combinar los dos, obtengo la misma densidad media que la Tierra. Por eso les digo que es un problema degenerado, porque solo tenemos la densidad media, pero no podemos decir con exactitud que este planeta tiene 30% de hierro, 2% de agua. No se puede decir eso. Necesitamos otra información para poder restringir más esa composición, que a veces viene de lo que les dije de las atmósferas, de la transmission spectroscopy. Se puede decir en la atmósfera ese planeta tiene agua, así que no está tan mal asumir que haya agua en el interior de ese planeta. Todo trabajo en el proceso. Y bueno, y sí, lo que podemos decir es que los que están por encima de la curva de agua pura, como ya les dije antes, Urano y Neptuno cumplen eso. Esos planetas son menos densos que el agua pura, o sea que necesitamos algo más liviano para volverlos menos densos. Y de los ingredientes que tenemos disponibles para hacer planetas, tiene que ser hidrógeno y helio, con las abundancias cósmicas de los elementos. ¿Sí? Entonces, bueno, se espera que todo esto tenga hidrógeno y helio, no podemos decir con certeza cuánto, porque el problema no es generado. Algo relativamente reciente que se encontró reanalizando datos de Kepler es que hay un comportamiento bimodal en la distribución esta de radios. Que vimos que los radios chicos, hasta 3 radios terrestres, eran los planetas más abundantes que se infiere con Kepler. Y si se mira más en detalle esa distribución de radios, se ve que hay la distribución es bimodal, o sea que hay 2 picos y hay un valle.
Los dos picos, hay un pico en 1,3 radios terrestres y otro en 2,4. Y bueno, esto sí está bastante claro, la explicación física, no voy a entrar en detalles de eso, pero lo pueden mirar si quieren en estos trabajos. La idea es que esos planetas, son dos planetas con periodos menores a 100 días, y la idea es que si haces un modelito con un planeta que tiene un núcleo rocoso y una atmósfera de hidrógeno y helio, se puede ver que los planetas que caen aquí, por la irradiación de la estrella, tienden a perder la atmósfera, entonces se mueven, se achican porque van perdiendo el hidrógeno y helio, y hay un punto de equilibrio, se puede ver en esos trabajos, que los hace concentrarse en este radio, en 1,3. Si están aquí, tienden a ir a este pico, pero es bastante estable, entonces ahí no quedarían con esa cantidad, que es un porcentaje de hidrógeno bajo, entre 1 y 10. Y esto ha traído ciertas... las personas que estudiaron esto concluyen que como se puede explicar con un núcleo rocoso y con hidrógeno y helio, entonces esos planetas fueron hechos sin agua, lo cual ha traído mucha controversia en la comunidad porque es difícil formar planetas que tengan gas, que no tengan agua, lo vamos a ver después. Así que todo esto es motivo de debate. Sí. Ese pico de 1,3 sería solo rocoso porque la atmósfera se fue todo, claro, porque ahí hay como una inestabilidad que cuando se empieza a ir el hidrógeno y helio se termina yendo todo. Pero los que tienen un tamaño más grande, logran una estabilidad con un poco de hidrógeno y helio, que puede ser de 1% al 10%, 20% más o menos. Bueno, ya vamos bastante bien. ¿Quieren que hacemos una pausita? ¿Hacemos una pausa? Así tomamos mate. Ya no preciso el pizarrón, me parece. Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Ya vimos observaciones y conclusiones de los exoplanetas, que son planetas que observan ya formados, como los planetas de nuestro sistema solar. Y ahora vamos a ver un poco qué conocemos sobre los discos protoplanetarios. Ya con el nombre protoplanetarios, que dan lugar, son los discos de donde creemos que se forman todos los planetas. O sea que son discos que están alrededor de la estrella, o sea, también se les conoce como discos circunestelares, como dijo Tabaré hace un rato. Y no hay que confundirse con los discos circunplanetarios, que sería un disco que se forma alrededor de un planeta gaseoso, y eso da lugar a satélites. Entonces, tenemos acá una muestra de varios discos, imágenes lindas de discos que se han observado. Con ALMA se ha obtenido, a partir de ALMA tenemos cada vez más imágenes de discos con mucho detalle, mucha resolución, como se muestra el Díaz, el H del Tau, etc. Pero antes de ALMA ya había varias cosas que se podían inferir indirectamente sobre estos discos circunestelares. La primera es una característica espectral de la estrella, que lo que se hacía era observar a la estrella en longitudes de onda más en rango de longitudes de onda, pero se veía que si este era el espectro normal de una estrella, había un exceso de emisión en longitudes de onda más largas correspondientes al infrarrojo. Eso se conoce como el exceso en el infrarrojo. Ya en la década de los 80 se detectaban estos excesos en el infrarrojo antes de que hubiera imágenes directas de discos. O sea, esto nos estaba diciendo que está pasando algo alrededor de la estrella, pero el disco no se podía resolver aún. Y con modelos se vio que esto corresponde a la emisión de polvo de tamaños entre micras y milímetros, y polvo caliente en órbita alrededor de la estrella. Y además, observando esos excesos de emisión en infrarrojo y observando estrellas que tienen distintas edades, se pueden hacer gráficas de este estilo y se puede ver que la cantidad de estrellas que presentaban ese exceso en el infrarrojo decae ese exceso, se dejan de detectar ese exceso en el infrarrojo para
cuanto más vieja es la estrella. Y eso tiene una vida media de unos pocos millones de años, entre 2,5 y 4 millones de años, dependiendo de distintos trabajos que toman surveys distintos, ¿sí? Pero más o menos unos pocos millones de años es la vida media de ese material que está orbitando alrededor de la estrella. Entonces, hay distintas interpretaciones posibles. Uno podría pensar cuando se detecta ese exceso, el máximo tamaño que se puede detectar son partículas de centímetro. Entonces podría ser, en principio, que ese polvo chiquito de milímetros, de micras y milímetros, estuviera creciendo. Entonces por eso dejo de ver lo que emiten, porque la emisión es más alta cuanto más chiquita es la partícula. O sea que podría darse crecimiento del polvo con el tiempo y no tener nada que ver con que el disco se vaya. Pero también podría ser que los discos están desapareciendo cuando la edad del sistema aumenta, cuanto más viejo se vuelve el sistema. Entonces, ahora vamos a ver cómo se puede saber si es uno o el otro, porque hay otra característica espectral observada, que es un exceso en el otro rango del espectro, es un exceso en el ultravioleta, en el nivel fotoesférico de la estrella. Y ese exceso en el ultravioleta tiene que ver, esto aquí. Esto sería lo normal y esto sería el exceso, para este caso de INA. Tiene que ver con material caliente que estaba acretando en la estrella. Eso es lo que estaba produciendo esa emisión en el ultravioleta. Sí, solo para explicar la gráfica, la línea sólida es lo que se observa, la línea punteada es el modelo estelar, y bueno, pues hay un poco de shock, pero no estamos atención a eso, pero es para visualizar ese exceso en el ultravioleta. Y de hecho, gracias a esas observaciones en el ultravioleta se puede estimar la tasa con que el gas está siendo acretado en la estrella. Y se pueden construir gráficas así. La tasa de acreción está en unidades de masas solares por año versus la edad del sistema. Y se nota cierta correlación. Cuanto más joven es la estrella, más alta es esa tasa de acreción y pues va decayendo con el tiempo. O sea que ahora ya no tenemos solo evidencia que el polvo, la emisión del polvo decae con el tiempo, sino que también esa acreción del material va disminuyendo. O sea que la masa de eso que está alrededor de la estrella está disminuyendo con el tiempo. O sea que hay una cierta dispersión del disco y se puede, a grandes rasgos, tomando valores característicos, ver cuál es la escala de tiempo de dispersión de ese disco. Una escala de tiempo típica, que podemos ver acá, es 10 a la menos 8 masas solares por año. Las masas típicas del disco, también tienen observaciones, es de 10 a la menos 2 masas solares, masa de la estrella. O sea que dividiendo una entre otra podemos conocer la escala de tiempo típica de acreción, y eso da más o menos 1 millón de años, que se corresponde con esta vida media que dijimos de unos pocos millones de años. O sea que por dos observaciones distintas realmente podemos entender que ese material que está orbitando alrededor de la estrella va desapareciendo en pocos millones de años con esa escala de tiempo. Es algo fundamental para el modelo de formación, porque si vamos perdiendo el material, vamos perdiendo el gas está creciendo apretado en la estrella. Los sólidos que están acoplados al gas también, pero en principio vamos a ver después que los sólidos van creciendo y se desacoplan del gas. Lo seguro es que perdemos el gas en pocos millones de años. Entonces, fundamentalmente para formar planetas gaseosos, vamos a tener que hacerlo en pocos millones de años con los modelos de formación. Porque las observaciones nos están diciendo que después de ese tiempo ya no vamos a tener más gas. Entonces, ¿qué propiedades de los discos? Ya vimos que tenemos una propiedad que es hay una restricción que es el tiempo que tenemos para formar, pero ¿qué otras propiedades de discos pueden determinarse en base a las observaciones? Y todo esto es fundamental para fijar las condiciones iniciales en el modelo de formación. El modelo de formación voy a asumir que tengo un disco con determinadas características, masa, perfil de densidad, extensión, cantidad de sólidos con respecto al gas. Todo eso va a incidir después en qué tipo de planetas y en qué escala de tiempo les puedo formar. Y muchas de esas cosas las tomamos de las observaciones. ¿Cuáles son? Ya hablamos de las vidas medias. Para hablar un poquito más de las vidas medias, está este trabajo de hace unos poquitos años
donde observan discos, observan el exceso en infrarrojo, este que mencioné, pero distinguen entre estrellas de baja masa y de alta masa. Y es bastante curioso ver que estrellas menores a 2 masas solares tienen los discos se van pasando a una escala de tiempo un poquito distinta que para estrellas mayores a 2 masas solares. Por ejemplo, los primeros 1 a 3 millones de años, en el caso de estrellas de baja masa, hay 63% de estrellas que tienen discos, excepto rojo. Y en el caso de estrellas de alta masa, es solo el 38%. Y igual para edades, para tiempos de entre 3 y 11 millones de años, todavía hay un porcentaje de discos en el caso de estrellas de baja masa, que es de 17%, y en este es muy poquitito cuando son de alta masa, 2%. O sea, lo que se ve con este estudio es que cuanto más masiva la estrella, más rápida es esa dispersión del disco. La evolución es más rápida. La evolución depende de la masa de la estrella y es más rápida cuanto más masiva la estrella. Del 10 al 30% hay más discos alrededor de estrellas de baja masa en comparación con estrellas de alta masa a cualquier edad. Y en un tiempo de 10 millones de años no se detectan discos alrededor de estrellas masivas, pero sí entre un 10 y un 15% si es alrededor de estrellas de baja masa, que es lo que muestra esta gráfica aquí. Hasta los 3 millones de años, estos son estrellas de baja masa, menor a 2 masas solares. Entre el 60 y el 70% tienen disco. Decae bastante abruptamente después y queda como una cola entre 5 y 20%. Cuando las estrellas de alta masa, todo el número es más chico y después de 3 millones de años ya casi que prácticamente no hay. También se pueden conocer las masas, se puede determinar la masa de los discos. En este review aparece este gráfico donde se ve para un montón de estrellas distintas en distintos cúmulos cuál sería la masa que se infiere de esos discos. Y esta línea corresponde a una masa de disco que es 0,01 masa de la estrella central. Y ven que eso es una masa típica, que ya lo usamos antes para inferir esa tasa de presión, para inferir esa escala de tiempo de presión del disco. Los discos típicamente tienen 0,01 masas de la estrella, pero hay una gran dispersión. Puede haber discos bastante más masivos o menos masivos. Aquí tenemos más un resumen de este trabajo de Andrews y colaboradores del 2010, donde ellos proveen masas, como recién dijimos, estiman masas de los discos, observan la extensión de los discos, la extensión característica, va desde unas pocas unidades astronómicas hasta cientos de unidades astronómicas. Este gamma se asume por un modelo una cierta distribución de masas, la densidad de gas, la densidad superficial de gas del disco, que se observa que tiene una caída, que es una ley de potencia, que es esta parte, y al final tiene una caída abrupta con un radio característico, que es este radio que se grafica aquí. Ese radio característico, esa extensión, como ya dijo, entre decenas y cientos de unidades astronómicas. Y también infieren la altura del disco a un radio de 100 unidades astronómicas. Vamos a ver que eso también entra en los modelos después. También dan un cierto rango para valores de alfa, y vamos a ver, eso tiene que ver con la viscosidad del disco. Aunque no se sabe el origen de la viscosidad, se puede inferir desde las observaciones cierto rango de alfa. Ellos muestran que puede ser entre de 2, puede ser menos 4 hasta 0,1. La determinación de alfa igual es muy indirecta, hay muchas cosas inciertas. Se asume una evolución viscosa y se infiere de las tasas de acreción de la estrella y de la estructura. Bien, todas esas cosas son importantes, como ya dije, para los modelos de formación, porque siempre hay que tomar más o menos en esos rangos de masa, de planos. Solo para mostrar en la era pre-ALMA qué resolución se tenía. Estos eran discos masivos, se veían ciertas cavidades, pero como ven era muy borroso lo que se podía, la imagen que se podía construir a partir de la observación.
Aquí está la escala. Y que tenemos ahora con ALMA, la resolución aumentó muchísimo. Y además, no solo las observaciones en el continuo son las que permiten observar el exceso en el infrarrojo, la emisión del polvo, pero además también ahora hay observaciones directas del gas, que antes no se tenían. Antes las masas de los discos se inferían indirectamente asumiendo una relación entre la cantidad de polvo y gas. Y ahora hay son observaciones muy difíciles, pero se puede detectar ciertas líneas moleculares. Así que eso permite refinar el gas to dust ratio. A veces se expresa, en los teóricos empezamos al revés, dust to gas, no gas to dust. Pero bueno, se puede determinar con mejor precisión esos valores para varios discos. Así que esos valores están yendo de gas to dust desde 1 hasta 1000. ¿Sí? O sea que el polvo en el disco, que típicamente se decía que era 1% de la masa del gas, ahora vemos que puede ser incluso igual al gas, o puede ser 10 a la menos 3, que es el número, un caso de este. Y también, bueno, se han determinado las masas de los discos en cuanto al gas, porque se pueden observar esas líneas moleculares. Bien. Y bueno, más precisión en las masas de polvo de los discos. Solo para que vean imágenes, en realidad, esto no... Pueden entrar, si ponen D-Sharp en la web, van a ver que está todo el catálogo de este survey que se hizo, que es una sigla para a ver si tengo la acrónimo ahí. Deep High Resolution. Acá está. This Structured High Angular Resolution Project, D-Sharp. La idea era poder observar subestructuras, o sea, se observó con mucho detalle estos discos y querían determinar bien las cavidades, poder ver los anillos, las cavidades, las extensiones de los discos. O sea que hoy en día se cuenta con muchísima información mucho más detallada del perfil del disco, ¿sí? Las propiedades a nivel radial. Y bueno, todo eso ahora se está usando para modelos de evolución del polvo que inciden en los modelos de formación de planetas. Y en particular hay cada vez más una idea de que estas cavidades, una explicación plausible es ya la presencia de planetas, y eso es algo que también afecta al modelo de formación, porque si estos discos son muy jóvenes y ya hay planetas, tenemos que tener algún mecanismo para explicar la formación tan temprana de planetas. Por ejemplo, para ilustrar eso, en este trabajo reciente de Pérez y colaboradores, muestran cómo en este caso de este disco pueden reproducir exactamente la estructura que se ve en anillos y de brechas, colocando un planeta de masas terrestres, que dicen Neptuno, que interactuando con el gas genera esta estructura. Obviamente esto no quiere decir que ahí que realmente sea esa explicación, pero parece ser una explicación más plausible. Estos discos son muy jóvenes y, como dije, entonces tiene que implicar que tiene que haber mecanismos para formar planetas en muy poquitos millones de años. Al principio se pensaba eso, los discos igual viven 10 millones de años, pero estos discos que tienen 1 o 2 millones de años y ya tienen planetas, alguna gente le ha hecho mucho ruido, pero tenemos que poder explicar estas cosas. Bueno, para terminar con esta presentación, me pareció interesante este diagrama, está en este trabajo, porque muestra exoplanetas en un diagrama de masa semieje, como mostramos al principio, y qué partes cubren los distintos métodos, y ellos con ALMA, que si son planetas los que ocasionan estas brechas, estarían encontrando planetas que cubren otra parte del espacio de parámetros. Son planetas que están más lejos y que tienen en general un rango variado de masas, asociando que estas estructuras están producidas por planetas, que bueno, está todo en debate en realidad. Bien. Así que, ¿tienen preguntas de esto de los discos? ¿No? Más o menos.
lo vamos a borrar y se borra porque lo preciso. Así que vimos toda la parte resumen muy resumido para tener un panorama de lo que sabemos de las observaciones. Y ahora vamos a empezar con la teoría, así que va a haber muchas menos imágenes lindas en esta presentación y más cuentas. Entonces vamos a empezar viendo los discos y lo otro, la segunda parte creo que la vamos a ver mañana. Vamos a ver la parte de cómo se van formando esas rocas del polvo a los planetesimales, como son como asteroides y cometas, y se piensa que son los ladrillos con los que se forman los planetas. Pero primero vamos a ver el disco, básicamente el gas del disco. Sí, ¿por qué? Bueno, porque como ya dijimos, creemos que los planetas están formando en estos, o sea, hay muchos indicios observacionales que muestran que están, sobre todo ahora con ALMA, los planetas están ahí embebidos en ese disco y van, se forman gracias a que van tomando material de ese disco. Este es una caricatura del modelo estándar de formación del planeta que se llama core accretion o modelo de acreción del núcleo, sería. La idea básica es que para formar un planeta, vamos a ir viendo todo esto en etapas en lo largo de estas clases, pero para que tengan el pantallazo inicial, la idea es que para formar un planeta primero precisamos formar un núcleo rocoso, un núcleo sólido le llamamos, aunque después ese material puede estar en otro estado, que se forma de estos planetesimales. A medida que eso va creciendo, en un momento es capaz de capturar una atmósfera solo por gravedad, de atraer el gas que está en el disco y formar una atmósfera. Y así va creciendo, en un momento hay un cambio en la creación, cuando el planeta es más grande, puede agregar gas muy rápidamente y formar un planeta gigante, lo vamos a ver después. Lo importante es que precisamos el material de ese disco para empezar a formar el planeta, y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora, cuál es esa estructura del disco, que es la que se está formando el planeta, y que es un disco que, como dijimos, típicamente tiene 99% de masa en gas y un 1% en sólidos, aunque vimos que hay variaciones para los estudios porque se han observado. Y en 10 millones de años ese disco típicamente ya no está más, se dispersó. O sea que un planeta como Júpiter tenemos que ser capaces de formarlo en menos de 10 millones de años. Un concepto que ya conocen seguramente, el de nebulosa de masa mínima. ¿Lo conocen? ¿No? ¿No lo vieron en el CTE? Yo me acuerdo que lo había visto. ¿No? Seguramente lo vimos. No, entonces ahora lo tengo que hecho más detallado porque está muy resumido aquí. La idea es importante porque lo van a ver en un montón de trabajos que se usa un disco tipo mínimo más solar nebula, disco de nebulosa solar mínima, masa mínima. La idea es tratar de construir un disco que pudo haber dado lugar a nuestro sistema solar. Entonces, para poder, la idea es llegar a tener un perfil de densidad del disco, ¿sí? Y para poder construir esta nebulosa solar de masa mínima, la idea es considerar los planetas del sistema solar, aumentarles, ponerles tanto hidrógeno y helio como sea necesario para tener una composición igual a la solar, y después desparramar ese material en anillos adyacentes que, o sea, considerando el anillo de Mercurio va a terminar donde empieza el de Venus, y para tener una cosa continua. Esto, ¿por qué es de masa mínima? Porque es el mínimo cantidad de material que preciso para formar los planetas del sistema solar. Podría haber sido más originalmente que hubiera habido pérdidas, que eso no se está teniendo en cuenta, ¿sí? Por eso es mínimo. Eso se hizo, es un trabajo clásico de Ryan Schilling del 77, y se ve que el perfil, cuando se hace ese ejercicio, lo pueden hacer, es un buen ejercicio para que hagan, mirando este trabajo. Está también en el libro de Armitage, es algo clásico. Me suena ese eso. Sí, yo creo que por eso no lo apliqué más, porque yo me acuerdo de haberlo hecho en el CTE ese ejercicio. Cuando hacen ese ejercicio de aumentar hasta tener la composición solar y desparramar los anillos, lo que se ve es que el perfil de densidad del gas, esta es la densidad superficial del gas, va como menos 3 medios, menos 1,5, que es la caída
de la densidad superficial de gas con el radio. Para poder hacerlo también hay que tener en cuenta dónde está lo que se llama la línea de hielo. La línea de hielo es la distancia a la cual el agua puede estar en forma sólida, ¿sí? Cuando estoy muy cerca de la estrella, las temperaturas son altas y el agua va a estar en forma de vapor, pero a medida que me alejo de la estrella y la temperatura cae, hay un momento cuando, para las presiones típicas del disco, es a la temperatura de 170 Kelvin. A partir de esa temperatura el agua va a poder condensar y estar en forma sólida, y eso es importante para nuestro modelo de formación porque primero hay que acumular sólidos, o sea que después de la línea de hielo hay más sólidos y se espera que sea más fácil formar planetas. ¿Por qué digo esto ahora? Porque para hacer esta cuentita es importante tener en cuenta cuántos sólidos por la línea de hielo voy a tener. Sí, lo pueden mirar y si quieren lo echamos. Entonces se usa típicamente este perfil que viene de estudios de irradiación. La temperatura que varía como a la menos un medio. Una vez obtenido esto, se puede estimar la masa total solo integrando esta densidad superficial en toda la extensión del disco. Se ve que las masas del disco, de la nebulosa de masa mínima, como ya dijimos de las observaciones, coincide bastante con las observaciones, es del 1% de la masa del Sol, de 1 al 5%, esta cantidad no es angular. Y este es un disco clásico que se usa para modelos simples, ¿sí? Porque en realidad esto es un modelo estático. Los discos en realidad, como ya mencionamos y como vamos a ver, evolucionan. Entonces, en verdad, todo esto va cambiando con el tiempo a medida que el sistema envejece. Pero lo van a ver mucho, así que es un buen modelo como de juguetes, si se quiere. Empecemos con la estructura del disco. La rotación, la densidad y la temperatura en el disco son las condiciones de borde de los planetas. Los planetas están creciendo adentro de un disco, entonces necesitamos tener, sí, el planeta, o sea, acá está la estrella, no sé cómo está la estrella, y hay un disco, y tenemos un planeta creciendo. Necesitamos, para poder calcular el crecimiento del planeta, hay que resolver ecuaciones de estructura del planeta. Y eso necesita condiciones de borde. Las condiciones de borde van a ser la temperatura, presión del disco a esa distancia, ¿sí? A esta distancia radial. Va a haber una temperatura, una presión. ¿Sí? Aquí. Por eso necesitamos ver cómo conseguir estas cantidades, porque para poder resolver después la estructura del planeta las necesitamos. Bueno, por lo que vimos, los discos se creen que tienen relativamente baja masa, típicamente 1% de la masa de la estrella. Y en lo que sigue vamos a asumir una simetría axial y, bueno, con coordenadas cilíndricas. Entonces, primero vamos a ver la estructura vertical del disco, esta estructura. O sea, posicionándonos a una distancia fija, mirando cómo cambian temperatura, presión con la altura, pero a una distancia radial fija. Y bueno, vamos a seguir acá. Así que... Si suponemos que estamos... Voy a borrar este planeta. Estamos a una altura dada del disco y nos fijamos en ese punto cuál es la fuerza que siente una partícula ubicada aquí. Suponemos que el disco, como tiene baja masa, despreciamos la gravedad, la autogravedad del disco, ¿sí? O sea que la única fuerza que actúa sobre ese punto es la gravedad de la estrella que tiene esta dirección, ¿sí? Y le llamamos a este ángulo θ. Entonces, la componente en z de la gravedad, que va a ser nada más ni menos que g seno de θ,
va a ser menos g, la masa de la estrella, sobre la distancia al cuadrado, y seno de θ es z sobre d. Esto es r, la distancia real, y esto, la hipotenusa, es d. ¿Sí? Ahora, este disco está en equilibrio hidrostático. Entonces, ¿cómo planteamos el equilibrio hidrostático? La gravedad tiene que ser igual al gradiente de presión dividido la densidad. ¿Conocen esta cuestión de equilibrio hidrostático? ¿La han visto en la deducción? ¿Podemos conocer? ¿No? ¿Sí? Sí, más o menos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Viene nomás de igualar, de considerar un fluido que siente gravedad y considerar las fuerzas de presión que están ejerciendo sobre ese fluido e igualarlo. Se viene de igualar la presión con la fuerza de gravedad. Por eso está en el equilibrio hidrostático. Vamos a precisar, en vez de trabajar con la presión, trabajar con la densidad, porque nos va a ayudar a resolver la ecuación. Entonces, podemos usar, si asumimos que el medio, que el disco es verticalmente isotermo, entonces la presión está dada por la velocidad de sonido al cuadrado por la densidad. O sea que de P de Z también lo puedo escribir como la velocidad de sonido al cuadrado por el gradiente de densidad. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a asumir que el disco es muy delgado, por lo tanto Z es mucho menor que R. Por lo tanto, esta distancia D en valor es prácticamente igual a R. ¿Sí? O sea que puedo reescribir esta ecuación Gz como menos G masa de la estrella sobre R al cubo Z. Esta cantidad es la frecuencia kepleriana. No sé si se lo acuerdan de mecánica celeste, pero ¿se acuerdan que hoy dijimos que la velocidad kepleriana es la velocidad de la órbita circular? Era la velocidad al cuadrado es G masa de la estrella sobre la distancia. Vamos a llamar así la distancia R. ¿Sí? Y la velocidad circular, como saben, es el radio por la frecuencia orbital, por la velocidad angular. ¿Sí? De acá es que sale que omega, vamos a llamarle K también, es la frecuencia kepleriana, la velocidad angular kepleriana. De acá sale que omega K es la raíz de esto. ¿Está bien eso? ¿Lo puse? Sí. Así que esto queda, esto es omega cuadrado, m a la estrella sobre r al. Sería algo más, dígame. Creo que debería estar bien. Entonces, a ver cómo seguimos. Y esto dijimos que tiene que ser igual por equilibrio hidrostático. 1 sobre ρ. Vamos a escribirlo con velocidad, o sea, velocidad de sonido al cuadrado.
de z. Y bueno, ahora esto se puede integrar por partes, sencillamente, ¿sí? Porque tenemos como variables la densidad y z. Así que integrando lo que se encuentra es que el logaritmo neperiano de la densidad va como menos omega cuadrado sobre la velocidad del sonido al cuadrado, z al cuadrado sobre 2. ¿Está bien? De acá hay un z, así que por eso aparece el z al cuadrado al integrar y un factor de 2. ¿Sí? ¿Sigue? Sí, acá hago separación de variables e integro esta cantidad en z, aparece un z cuadrado, y acá queda d rho sobre rho, así que aparece un logaritmo. ¿Está? O sea que la solución de la densidad vertical del disco, la densidad del gas, va a ser una constante y una exponencial con menos z cuadrado sobre 2h cuadrado. Donde h, esto es lo importante, esta h, esta es una expresión típica de ecuaciones así, esto se le llama la escala de altura, ¿sí? La escala de altura acá está definida como la velocidad del sonido sobre omega. Esto lo van a ver siempre por todos lados en discos. Esta cantidad h, ¿se acuerdan que incluso era algo que nos dan las observaciones? Había unos gráficos de cuál era el h a una distancia de 100 unidades astronómicas. ¿Sí? Y es con las observaciones se puede ver que realmente los discos son finos porque es tipo 1% puede ser hasta 10-20%, pero típicamente h tiene valores chicos comparados con la distancia radial. ¿Y la velocidad del sonido en el medio cómo la velocidad del sonido, como si asumís que el disco es verticalmente isotermo, la podés calcular fácil de gas ideal. Acá lo vamos a hacer. La presión es sí, esto es gas ideal. Entonces esto es c cuadrado. Pero claro, hay que también conocer la temperatura. Eso es algo más complicado de derivar, por eso les mostré antes, hay una expresión que se encuentra, que es analítica, pero es bastante complicada de derivar, que se calcula con la irradiación de la estrella, y que es esta, la temperatura radial va así. Entonces, es importante el concepto de esta escala de altura y su definición. Y además, ahora que tenemos la densidad del gas vertical, podemos calcular cuál va a ser la densidad del gas radial a esa altura. Solamente integrando la densidad vertical podemos calcular la densidad superficial del gas, que va a ser nada más ni nada menos que la integral entre menos infinito y más infinito de rho de Rz de z. Y es integrar esto que encontramos aquí. ¿Sí? O sea que es la integral entre menos infinito y más infinito de rho 0. Rho 0 va a ser la densidad a z0. El exponente de menos z cuadrado sobre 2h cuadrado y z. Acá hay que hacer un cambio de variables chiquito que es
x igual a z sobre raíz de 2h, por lo cual x es dz sobre raíz de 2h. Así que lo que queda es la integral de raíz de 2h rho 0 menos el infinito de esta exponencial al cuadrado, que, como saben, esta integral da raíz de pi. La h va afuera de la raíz, ¿no? La h va afuera de la raíz, creo que sí. Porque... ah, sí, acá por dar razón. Es raíz de 2. La virtud de que dijiste acá. No, porque tiene que ver. Acá me parece que va dentro de la raíz, ¿no? Pero si vos te dijiste en el exponente te queda x cuadrado solamente, x tiene que ser z sobre 2 raíz de 2 por h, ¿no? Porque el h va al cuadrado también. Ah, sí, tenés razón, es raíz de 2. Gracias. Y en definitiva nos termina quedando que esto es raíz de 2pi h rho 0. O sea que rho 0 es más o menos la densidad superficial del gas dividido 2,5 si uno pone cálculos h. Sigma. Esta es la forma de vincular la densidad superficial del gas con la densidad volumétrica del gas. ¿Sí? Y la dependencia en R no está ahí, no aparece, o sea, siempre la misma. No, esto es para un... sí, perdón, esto es para un dado R. Pero en el resultado donde el hecho, en la R donde está metido. Rho 0 cambia con R. Ahí va. Sí, está bien, acá vamos a poner R. Esto era la integración vertical, pero está bien, esto, la densidad depende de R y depende de Z. ¿Sí? Solo que acá la dependencia en R estamos integrando solo la parte vertical, no la mostramos. Pero está bien, o sea. Por ejemplo, el sigma de R en la nebulosa masa mínima va con R a la menos 3 medios, como les mostré antes. Hay distintos modelos con distintos. En general se toma una ley de potencia y tiene distintos exponentes. Algo que se veía en las observaciones es que ese exponente, que no se acuerdan, era el gamma de las observaciones, era el exponente de la ley de potencia de sigma, típicamente es menos 1. Puede ser más empinado o menos, pero está alrededor de menos 1 de los discos que conocemos. Bueno, y algunas pequeñitas consideraciones para ver esos exponentes. ¿Qué podemos hacer? Claro, justamente esta pregunta, acá del gas ideal, de cómo conocíamos la velocidad del sonido, podemos ver más o menos la dependencia, cómo cambia esta escala de altura con el radio. Tenemos ahí que es la velocidad del sonido al cuadrado, asumiendo casi ideal, que no está mal para el disco, las densidades son bajas, es KT sobre MH. Y de la definición de la escala de altura es la velocidad del sonido sobre la velocidad angular
La velocidad de seno al cuadrado va con la temperatura. O sea que esto es proporcional a la raíz de la temperatura dividido R a la menos 3 medios. Que lo borré, pero ¿se acuerdan que la frecuencia kepleriana va con esta dependencia? Eso viene simplemente por gravedad. En la velocidad angular de la órbita circular en el programa de cuerpos. Entonces, en definitiva, si asumimos que la temperatura va a tener también un perfil radial, supongamos que es proporcional R a la alfa, entonces H sobre R va a ser proporcional a R a la alfa sobre 2, R a 3 medios de aquí, y estoy dividiendo entre R. Eso se llama la escala, el aspect ratio. ¿Cómo se dice el aspect ratio? Razón De aspecto. Esto también lo van a ver mucho en la literatura. A veces la forma de escribir el disco no se dice solo por H, sino que es H sobre R, el número que van a encontrar. Les pongo acá en inglés, es aspect ratio. O sea que esto es R a la alfa más 1 sobre 2. Típicamente vimos que la temperatura, que alfa, o sea, la temperatura va con R a la menos 1 medio, o sea que alfa es menos 1 medio. O sea que de estas consideraciones, H sobre R va, que también lo van a haber escrito como H chiquita, H minúscula, el aspect ratio, va como R a la 1/4. Quiere decir que el disco es alargado, se llama. En la escala de altura, el aspect ratio va creciendo a medida que me alejo. O sea que el disco, estos discos pasivos, típicamente van haciendo así. ¿Sí? Va creciendo con A ver si hay algo más acá, no tengo todo que les quería decir. Esto lo hicimos, estas cuentitas, ¿sí?